El territorio ruso fronterizo con Ucrania de nuevo escenario de una nueva incursión de combatientes pro-ucranianos repelidos según Moscú. El ejército ruso prosiguió al mismo tiempo con su campaña de ataques aéreos en el centro del país. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La contraofensiva ucraniana podría estar dando comienzo con incursiones de soldados rusos opositores al régimen de Putin en la región de Belgorod. Se traduce en una expansión de la guerra hacia el interior de Rusia. Millones de mexicanos votan este domingo para elegir nuevo gobernante del estado más poblado del país, donde Morena, el partido del presidente López Obrador, podría consolidar su dominio adueñándose del último gran bastión del otrora hegemónico PRI. Todo ello a un año de las presidenciales. El ministro de Transporte Ferroviario de India atribuye la peor catástrofe ocurrida del país en más de 20 años a un fallo en el sistema de señalización electrónico y asegura haber identificado a los responsables. La guerra de Ucrania cruza fronteras. La existencia de un grupo de voluntarios rusos formaría parte de esa estrategia del ejército ucraniano para llevar la guerra dentro del territorio ruso y presionar así a las tropas del Kremlin a replegarse. Este domingo, el gobernador de la región rusa de Belgorod, escenario de los ataques, se declaró dispuesto a reunirse con un grupo de combatientes que tenían como rehenes a varios soldados rusos. Como condición para ponerlos en libertad, los rebeldes exigieron reunirse con el gobernador. Sin embargo, según los combatientes, el encuentro finalmente no tuvo lugar y aseguran que los entregarán a las autoridades ucranianas. Estas imágenes publicadas por la Legión Libertad de Rusia muestran supuestamente cómo sus combatientes ingresan a un pueblo en la región rusa de Belgorod. Junto al cuerpo de voluntarios rusos han reclamado la autoría de varios ataques en suelo ruso. Los grupos dicen haber capturado a soldados rusos y que los entregarán a las autoridades ucranianas. Ahora que los combates y ataques de artillería se registran también en el lado ruso de la frontera, miles de personas buscaron refugio en la ciudad de Belgorod. Nuestra aldea Shevekino sufrió bombardeos muy fuertes, lo destruyeron casi todo. Ahora muestran la destrucción de Donetsk en televisión. Y así es como se ve nuestra aldea ahora. Logramos huir por muy poco. El gobernador de Belgorod insta a la gente a evacuar la región fronteriza. Shevekino ha sufrido ataques reiterados de artillería desde el otro lado de la frontera y los combates en Novaya Tobolsk continúan. Los ataques en suelo ruso han llamado la atención de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner y crítico habitual del liderazgo militar en Moscú. Tras el éxito de la toma de la ciudad ucraniana de Bakhmut, amenaza ahora con enviar a sus hombres para proteger Rusia. ¿Por qué tomamos Bakhmut y la rebautizamos como Artemovsk? ¿Por qué mueren decenas de miles de nuestros compañeros rusos avanzando hacia el oeste? Para que empecemos a entregar poco a poco trozos de la región de Belgorod, nuestra patria rusa. La situación en Belgorod, con las autoridades entregando ayuda a su propia población, indica que la guerra se filtra cada vez más hacia territorio ruso. En Polonia, 500.000 de personas se congregaron en la capital Varsovia para protestar contra el gobierno populista de derecha. Los líderes de la oposición quieren movilizar a los votantes contra el partido Ley y Justicia, al que acusan de socavar la democracia y de controlar los medios y el sistema judicial. La manifestación coincidió con el aniversario número 34 de las primeras elecciones parcialmente libres en el país que precipitaron la caída del comunismo en Europa. Los polacos acudirán a las urnas a finales de año para elegir a sus representantes en el Parlamento. Y hablando de comicios, México celebra elecciones este domingo para elegir gobernadores en Coahuila y en el Estado de México. El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con sus aliados, buscará quitarle al PRI su último gran bastión electoral en el Estado de México, en donde lleva gobernando
desde hace 94 años. La alianza liderada por Morena, Juntos Hacemos Historia, mide fuerzas, pues con la coalición opositora liderada por el PRI va por México. La elección entre dos grandes polos de poder en una especie de bipartidismo habría sido insólito hace unos años. El desenlace es considerado como una prueba sobre el futuro político del país y la eficacia de las dos alianzas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Con la victoria que anticipan las encuestas en el Estado de México, Morena se convertiría en menos de 10 años en la principal fuerza política en México, con el poder en 22 de las 32 entidades que conforman el territorio mexicano. Pues sí, entre ambos estados están llamados a votar casi 15 millones de votantes, más de 2 millones en Coahuila y 12 millones y medio en el Estado de México, el cual es importante en cuanto a peso demográfico. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México, pero más vital en el Estado de México es el control de recursos y el peso en el tablero político del país. ¿Qué hay en juego, Andrea? Bueno, mucho hay en juego porque el Estado de México es efectivamente uno de los más importantes políticamente a nivel nacional. Está pegado a la capital, casi como una herradura, lo rodea por el norte, este, oeste, y tiene casi el 13% del padrón nacional, además de un importantísimo presupuesto. En México siempre se dice que el partido que está en el poder es el que tiene también mayor capacidad de operación política y de movilización gracias a ese presupuesto. Pero también hay un tema de percepciones. En el caso de que gane Morena, va a poder decir, miren, ya estamos prácticamente a las puertas de las próximas elecciones y seguimos ganando, hemos venido ganando y seguimos ganando. Si la oposición aliada lograra ganar, podría mandar el mensaje de que no todo está perdido para ellos para 2024 y que todavía siguen siendo una alternativa. Hablando de esa alianza, ¿cambia las cosas, Andrea, que la otrora dominante PRI vaya en esta ocasión en coalición? Bueno, es un laboratorio justamente para lo que pueda pasar en el futuro. El PRI ha ido perdiendo espacios de manera muy rápida en los últimos años, ya prácticamente no le queda nada de lo que tuvo en el siglo XX, que era la fuerza hegemónica. Entonces, para el PRI es importante ver qué pasa ahora en coalición, también para ver qué poder va a tener el mismo partido dentro de la coalición opositora. Vamos a ver, falta justo un año para esas presidenciales de 2024. ¿Qué significan estos comicios de este domingo en clave nacional? En clave nacional significa que empieza ahora una nueva fase. Una vez que terminen estas elecciones regionales, son las últimas que hay antes de las elecciones federales, entonces ya todo se va a enfocar a lo que va a pasar en 2024. Los partidos tienen que terminar de definir quiénes van a ser sus candidatos. Morena tiene varios aspirantes, entonces ahora ya va a entrar la fase de definición de cuál de todos va a ser. Hay que ver qué pasa con el que no quede por Morena, si se va a ir a otro partido, si va a tratar de competir por su lado o no. Y por el lado de la oposición tienen que plantearse como una alternativa creíble, entonces también les falta definir candidatos y una propuesta que pueda hacer frente al partido Morena en 2024. López Obrador no puede volver a competir a pesar de su enorme popularidad. Él no va a estar en la lista, en la boleta electoral, porque en México está prohibida la reelección. México vota a gobernadores en Coahuila y en el Estado de México. Andrea Sosa Cabrios desde Ciudad de México, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Cambiamos completamente de tema. Al menos 12 personas murieron asfixiadas en una mina de oro cerrada en el Callao, al sureste de Venezuela. El colapso se produjo el miércoles. Según las autoridades, 7 cuerpos fueron recuperados este sábado y 5 el viernes. Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina Reyes, la mina se inundó a causa de las lluvias. Los mineros se quedaron sin oxígeno y fallecieron por insuficiencia respiratoria. Las explotaciones de oro, legales e ilegales, abundan en el sur de Venezuela. Los mineros trabajan en condiciones difíciles y los accidentes son comunes. Dolor, consternación y confusión tras el nefasto accidente ferroviario ocurrido el viernes en India, en el que murieron al menos 288 personas. Las primeras investigaciones sugieren que un error de señalización pudo provocar el choque de 3 trenes, en el que también resultaron heridas más de 1000 personas. Las familias de los fallecidos enfrentadas ahora a la angustiosa tarea de identificar y recuperar a sus seres queridos. Los familiares se reúnen en esta morgue improvisada cerca del lugar del accidente. Examinan las fotografías y los cuerpos de las personas que fueron sacadas de los vagones.
tratan de encontrar a sus seres queridos fallecidos en el peor siniestro ferroviario en décadas. Las cifras apuntan a más de 280 muertos, pero se espera que aumenten. Los supervivientes del choque de trenes están siendo atendidos en hospitales y clínicas cercanas. El gobierno ha prometido indemnizar a los heridos y a los familiares de los fallecidos. Algunos tienen que lidiar con ambos traumas. Koshida Das, de 55 años, perdió a su única hija en el accidente. Mi hija quedó atascada mientras el vagón seguía moviéndose. Quedó sepultada bajo un hierro enorme delante de mis ojos. Yo conseguí levantarme, pero una barra de hierro me golpeó en la cabeza. Pensé en cómo sacar a mi hija, pero no podía mover un hierro tan pesado. Mi hija seguía llorando y murió delante de mis ojos. Con los trabajos de rescate de víctimas oficialmente finalizados, grúas y excavadoras trabajan ahora para despejar el lugar y recuperar la circulación de uno de los sistemas ferroviarios más utilizados del mundo. Una investigación oficial para determinar las causas del accidente está en marcha. Según los primeros informes, un error de señalización pudo haber ocasionado la triple colisión entre dos trenes de alta velocidad y un tren de mercancías parado. Aunque India ha invertido mucho en el sistema en los últimos años, no ha bastado para superar décadas de abandono. Este accidente renueva las preocupaciones sobre la seguridad ferroviaria. Junio es el mes del orgullo LGBTQ y Sri Lanka y Tailandia ya iniciaron las marchas en favor del matrimonio igualitario y la equidad de género. En Colombo, cientos de personas se manifestaron este domingo para apoyar un proyecto de ley presentado ante el Parlamento que despenaliza la homosexualidad. En Sri Lanka se han realizado desfiles como este en el pasado, pero ahora la comunidad es más fuerte que nunca tras las protestas contra el gobierno en 2022, según los organizadores. En Bangkok, más de 50.000 personas participaron en el desfile. Vamos con una noticia trágica. En el fútbol argentino, un hincha perdió la vida tras caer 15 metros desde una tribuna en el Estadio Monumental del Club Atlético River Plate mientras el equipo jugaba contra Defensa y Justicia. Tras el incidente, el partido tuvo que ser interrumpido y el recinto evacuado. Los paramédicos descartaron que la muerte del hombre fuera consecuencia de un acto de violencia o de un empujón. El encuentro entre Defensa y Justicia y River, líder de este torneo, será reprogramado. El Real Madrid ha confirmado la marcha de su delantero estrella, Karim Benzema, que participó este domingo en su última sesión de entrenamiento con el club. Benzema fichará para la primera división de Arabia Saudí. El francés se ha convertido en una leyenda tras haber marcado 353 goles desde que se incorporó al equipo español a los 21 años, procedente del club de su infancia, el Olympique de Lyon. Solo Cristiano Ronaldo ha marcado más goles con el equipo merengue. A sus 35 años, Benzema ganó 24 títulos con el Real Madrid, incluidas 5 Liga de Campeones. Casi nada, con él nos vamos. Feliz domingo donde quiera que estén y en nombre de todo el equipo de DW Noticias, gracias por su atención.